Buenos días, bienvenidos a la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y Cruz Roja Española en Extremadura. Tras la firma del acuerdo, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, muy buenos días. Agradecerte, Jesús, pues primero el trabajo que desarrolláis, que es enormemente importante y es lo que hemos querido plasmar aquí hoy, darle relevancia a lo que significa y representa Cruz Roja Española en Extremadura. La mejor respuesta cuando alguien te pregunta qué es una ONG, pues la Cruz Roja. Es la mejor manera de entender cómo desde una organización no gubernamental, conformada por cientos de miles de socios en toda España, pues se actúa allí donde la sociedad lo necesita, ¿no? Soy perfecto conocedor desde hace muchos años del trabajo que desarrolláis y lo que queremos es darle carta de naturaleza para que sobre este convenio marco podamos ahora precisar cada uno de los convenios sectoriales o de los acuerdos sectoriales que se puedan encajar para desarrollar vuestra tarea en todos y cada uno de los puntos, ¿no? Cruz Roja Española tiene además una característica que yo creo que es la que la hace diferente a todas las demás, que es la implantación. No se entendería Cruz Roja si no se entiende sus asambleas locales, ¿no? Y es precisamente esa implantación territorial la que le significa y produce su gran fortaleza, porque puede hacer lo mismo a la misma hora en muchos sitios por parte de mucha gente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le da toda la capacidad enorme que tiene, ¿no? Por un lado, es capaz de llegar a todos los territorios y, por otro lado, es capaz de llegar a todos los países, porque con sus organizaciones internacionales pues también puede participar en los proyectos de cooperación, ya que tiene presencia en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que es de las organizaciones más potentes que pueda haber, pero que son capaces de hacer cosas tan sencillas como ir a una casa cuando una persona mayor toca un timbre que lleva colgado al cuello, ¿no? Pues desde hacer eso a estar en el Mediterráneo ayudando, o en los países fruto de conflictos y de guerras, todo eso hace de Cruz Roja una gran organización de la que nos sentimos todos muy orgullosos, primero por formar parte de ella, pero también por el hecho de tenerla como una colaboradora leal y fiel siempre para luchar por los más desfavorecidos, por los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Muchas gracias, en cualquier caso. Eso.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidenta. Y muchas gracias a la Junta. En este caso, la Cruz Roja y la Media Luna Roja es el movimiento humanitario más grande del mundo, con presencia en 197 países y más de 100 millones de miembros activos. Desde hace más de 150 años, los voluntarios y las voluntarias de la institución trabajan de forma callada, anónima y desinteresada para proteger la dignidad de las personas en cualquier situación y en cualquier lugar del mundo. En Extremadura lo hacemos con una masa social de casi 10.000 voluntarios, es decir, siempre hay alguien cercano a nosotros que es voluntario de la Cruz Roja. Más de 30.000 socios y unos 200 empleados que nos permite atender a cerca de 100.000 extremeños al año. Como tal, como Cruz Roja Española, no somos una ONG al uso, puesto que nuestra propia configuración jurídica nos regula como un auxiliar de los poderes públicos reglado por un Real Decreto. Precisamente este convenio que acabamos de firmar viene a poner en valor esta condición, que si ya estaba perfectamente regulada en el ámbito nacional, nos va a permitir ajustarla a las particularidades que tenemos en Extremadura. La Junta de Extremadura y la Cruz Roja venimos colaborando desde los años 80, que yo conozca, seguramente anteriormente también de convenios concretos, bien a través de concursos de distintas órdenes de subvenciones, pero también de otras maneras singulares. El presente convenio nos va a permitir reorganizar y unificar esas colaboraciones de manera estable, planificada y perdurable en el tiempo, así como abordar las distintas situaciones de emergencia social, sanitaria, de salud pública o en materia de protección civil, plenamente integrados en los mecanismos de la Administración autonómica. Sin más, agradecer la confianza, como siempre, que depositan en nosotros y agradecer al trabajo de los voluntarios y voluntarias que represento, que son partícipes y que son la consecuencia de que a día de hoy firmemos este convenio con la Administración autonómica. Muchas gracias. Bien, buenos días, muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. La compañera que está por videoconferencia, ¿no? Damos paso a las preguntas en la sala si las hay. Hola, buenos días. El convenio tiene carácter anual, establece una cuantía económica. No sé si nos puede dar algún detalle más. El convenio no establece, os contesto yo, no establece ningún tipo de contraprestación económica. Es un marco jurídico que lo que va a hacer es regular, digamos, la relación entre ambas instituciones, lo cual, debido a la idiosincrasia que hoy en día se plantean las distintas situaciones de emergencia, tanto social como de otro tipo que van surgiendo, hacía muy preciso el tema de tener un convenio regulatorio que hiciéramos partícipes ambas partes. La vigencia, si no me equivoco, es de cada 4 años, ¿vale? Y también establece una serie de compromisos mutuos y una serie de reuniones en las cuales, tanto por nuestra parte como por parte de la Administración pública, valoraremos las distintas necesidades que vayan surgiendo y nos pondremos en marcha a fin de poder generar estrategias y sinergias para, sobre todo, establecer y fortalecer la dignidad de los más vulnerables. Tenía otra pregunta para el presidente. Presidente, me gustaría que nos hiciera una valoración sobre la concentración que se celebró ayer en Madrid, en la Plaza de Colón, en contra de los indultos, y también sobre las declaraciones que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vino a decir que el indulto de los políticos independentistas que están en la cárcel por parte del Gobierno central ponían en un brete al jefe del Estado, al rey Felipe VI. Respecto a la concentración, yo simplemente decir que me siento muy lejos, muy lejos de todos aquellos que, o bien por un lado se quieren quedar con un trozo de España, o bien por otro se la quieren quedar entera, como parecía que ocurría ayer, ¿no? Yo he hecho mucho en falta en estos momentos en nuestro país la moderación, la he hecho mucho en falta. Y desde luego creo que los extremos no son buenos compañeros de viaje, en ningún caso, y un país en el que permanentemente algunos tienen en la boca las palabras robar, la palabra traición, son términos extremos de aquellos que no entienden el país en el que viven. Lo de ayer no representaba
a la España real. Primero, porque la bandera que ondeaba no es solo suya, sino que nos pertenece a todos. Y segundo, porque no todo es blanco o negro en la vida. Hay muchos matices. Entonces, obligar a que la ciudadanía se tenga que posicionar continuamente con un sí o un no sobre realidades tan complejas, pues me hace estar muy alejado de esas posiciones, igual que de las de aquellos que interpretan la soberanía nacional en clave territorial, ¿no? España es constitucionalmente indivisible. Por lo tanto, dentro de la Constitución cabe todo, fuera de la Constitución no cabe nada. Y respecto a las palabras que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, no suelo enjuiciar nunca a otros presidentes. Y no lo voy a hacer ahora. Creo que pudo ser un desliz, pero no voy a enjuiciar. No lo hago nunca con otros presidentes. Sí, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle por las primarias de ayer en Andalucía, si nos podía hacer una valoración y si cree que el resultado refuerza a Pedro Sánchez. Pues las primarias de Andalucía son la consecuencia de una reforma de los estatutos de nuestro partido, que introdujo las primarias en España presenciales y que corresponde hacerlas tanto cuando va a haber un congreso para definir quién es el secretario general, como cuando va a haber unas elecciones para definir quién es el candidato. Por tanto, creo que se han producido con absoluta normalidad y ha ganado el PSOE. Ha ganado el PSOE. En las primarias unos ganan y otros pierden, pero el PSOE siempre gana. Y es el que ha ganado en las primarias de ayer. Hola, buenos días. Mi pregunta es para ambos. Referida a la llegada de MENAs, de los menores no acompañados a territorio extremeño, los procedentes de Ceuta, niños marroquíes, bueno, adolescentes, según avanzó hace algunas semanas la directora general de Infancia. Quería preguntar a los dos por cómo va a ser esta acogida de MENAs, si sabemos ya cuándo van a llegar, cuál va a ser el proceso a seguir y dónde se van a instalar. Y, bueno, por la parte de Cruz Roja, pues cuál va a ser el papel en los cuidados de estos menores que va a desempeñar la organización. Yo no tengo la información con detalle, por lo tanto no te la puedo contestar. En cuanto acabe la rueda de prensa, desde el gabinete de prensa te informarán adecuadamente, pero no tengo la información de cuándo van a llegar y por tanto, no te puedo dar el detalle que precise. Igualmente, como dice el presidente, nosotros no tenemos detalles de la llegada ni tenemos detalles de esos menores. Entonces, hasta que no tengamos esa confirmación desde la Consejería, tampoco podemos adelantar detalles, puesto que no lo sabemos. Pues nosotros realmente el papel que desempeñamos en España, al final de integración con estos menores, se basa en muchos factores, ¿vale? Principalmente en la región, hasta que la propia Consejería no determine en qué sentido quiere que prestemos nuestra atención a estos menores, tampoco os puedo facilitar más pormenores de lo mismo. Pero hoy mismo hacen llegar toda la información que tengan. Encargaros, Alberto, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.